Gloria al Señor. La paz del Señor con todos ustedes. Una vez más, Dios en su bondad, en su misericordia, me ha permitido estar aquí y tener este culto con la preciosa Iglesia del Señor en Sabadell, por lo cual le estoy muy agradecido de corazón. Cada vez que estoy con ustedes he disfrutado. Y hoy creo que Dios nos tiene algo preparado. Amén. ¿Cuántos necesitan mucho que el Señor les hable en esta tarde? Aleluya. ¿Puede mantener tu mano así levantada al cielo un instante, por favor? Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia. Y abro mi boca en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, deseando que tú te lleves toda la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Que tú establezcas tu santa presencia en nuestros medios, que toques a cada corazón, que hables hoy al corazón de tu pueblo, y si alguno no te conoce hoy pueda encontrarse contigo esta tarde, Señor. Y si alguno está apartado pueda volver a tu presencia, Señor. Por tu palabra sana, liberta, restaura, Señor. Haz eso que solamente tú sabes hacer. Espíritu Santo, toma el control. Tómame en tus manos y haz como tú quieras. Haz conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Tu pueblo está disponible para ver tu gloria un día más, Señor. Amén. Por lo que tú vas a hacer, te damos gracias de antemano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Creo, hermanos, que a esto uno nunca se acostumbra. Estar ante la presencia de Dios es algo inolvidable. Hoy traigo una palabra en el corazón y, obedeciendo a lo que considero que Dios puso en mi corazón, quisiera compartir Mateo 27, capítulo 22. Mateo capítulo 27, verso 22. Ustedes saben que la vida se compone de decisiones. La vida no es lo que nos sucede, sino las decisiones que tomamos. Eso es nuestra vida. Alguien dijo, la vida es un 10% lo que sucede y un 90% cómo reaccionamos ante lo que sucede. Entonces, yo quisiera comenzar enfocando esta realidad, que la vida se compone no de las cosas que nos ocurren, sino de las decisiones que tomamos. Y hoy quisiera predicar acerca de una decisión. Según el Señor me lo ministraba, el mensaje es este: la decisión. Una decisión y muy importante. La decisión de la que vamos a hablar en esta tarde es la más importante que una persona jamás pueda tomar en todo su paso por esta tierra. Una decisión más importante de en qué trabajar, más importante que qué casa comprarse, más importante que con quién casarse, dónde vivir. La decisión de hoy es mucho más importante. Está en Mateo 27, capítulo 22. La decisión es esta. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es la decisión que hay que tomar. Y es la decisión que el Espíritu Santo quiere hacer plantearse a algunas personas que están aquí en esta tarde. La decisión más importante que una persona jamás pueda tomar. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hoy no te voy a preguntar por tu asistencia a la iglesia. Hoy no te voy a preguntar por tu relación con el pastor. Hoy no te voy a preguntar por tu fidelidad con el cargo que ocupas.
Hoy te voy a preguntar si has tomado una decisión de qué hacer con Jesús llamado el Cristo. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué lugar le vas a dar en tu vida? ¿Qué lugar va a ocupar en ti? ¿Y qué clase de relación vas a establecer con Él? La decisión que se planteaba, hermanos, era esta. Imagínense conmigo este cuadro por un instante. Una multitud delante de un tribunal. En el tribunal está Pilato. Y este Pilato plantea dos opciones a elegir. Por un lado tenemos a un hombre llamado Barrabás. Se dice de él que era rebelde, ladrón y acusado de homicidio. Yo pregunto, ¿cuántos quisieran a alguien así en su casa? Y la otra opción a elegir es esta. El que nunca vivió un minuto de su vida para sí mismo. El que jamás en todo su paso por esta tierra dañó a nadie. El que jamás negó una atención a todo aquel que lo necesitaba. El que le traían un enfermo y lo devolvía sano. El que le traían un poseído y lo devolvía libre. El que le traían un enfermo mental y lo devolvía cuerdo. El que irrumpía en un entierro lo detenía y lo convertía en una fiesta. Este es Él. Se llama Jesús. Amén. Y yo pregunto, Sabadell, ¿cuántos creen que la decisión está bien fácil? Amén. Pero hermanos, a ver cómo es posible. A ver cómo es posible esto, la incoherencia del hombre. Dice, y la multitud dijeron a Barrabás. Porque a simple vista es más cómodo tener a Barrabás en casa que a Jesús. Por eso hay una grande multitud que cuando se le da a elegir, dicen queremos a Barrabás. Y el Espíritu Santo me lo ministraba de la siguiente forma, tal cual así lo recibí, así se lo comparto. Todos vivimos un Mateo 27 interno. Muy bien. Amén. Mateo 27 está dentro de cada uno de nosotros. Es la decisión de las decisiones. Y todo hombre y mujer, con uso de razón, tiene que pasar por tomar esta decisión. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí estábamos en ese tribunal y no se nos dio a elegir entre Jesús o Barrabás. Y yo estoy seguro un 100% de todos los que están en este lugar de qué decisión hubieras tomado. Pero hoy te vengo a decir que Mateo 27 se produce hoy, en este día, y se produce dentro de nosotros. Y en el Mateo 27, todo hombre y mujer tiene que tomar la decisión. ¿Y cuál es, Emilio? Pues la decisión es esta. Es que hay que elegir entre Jesús la luz o Barrabás las tinieblas. Toda persona tiene que elegir entre Barrabás el pecado o Jesús la santidad. Toda persona tiene que elegir entre Barrabás el mundo o Jesucristo la salvación. Porque el misterio es este. No se puede tener en casa a los dos. Amén. Ni uno en unos horarios y otro en otros horarios. En la casa solo hay sitio para uno. En el corazón solo hay sitio para uno. La decisión tiene que ser franca. Tiene que ser determinante. Jesús o Barrabás. El mundo o Dios. El pecado o la santidad. O vivir a tu manera o vivir a la manera de Dios. No se puede estar toda la vida con un pie en cada camino. No, hay que tomar decisión. El Señor dijo, pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Tú escoges, pero si algo aborrece Dios, es la mistura y la mezcla. Le dice el Señor a la Odisea, ojalá fueses frío o caliente. Qué fuerte que el propio Señor llegue a decir, ojalá
fueses frío, porque estando frío puedes reconocer su necesidad, puede venir la luz y abrazar un cambio, pero dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay amenaza más seria que la que Jesús da para el tibio, para el que tiene un pie en un sitio, otro pie en otro, para el que quiere tener a Barrabás un poco y a Jesús otro poco. Pero hermanos, el aviso de Dios es este: en cualquier momento la trompeta suena y hay que tomar una decisión. No hay una eternidad para decidir, hay una vida para decidir y una eternidad para sufrir las consecuencias. Tú eliges el mundo o la iglesia, el mundo o el evangelio, el pecado o la santidad, el desorden o el orden de Dios, vivir a tu manera o vivir a la manera de Dios, Barrabás o Jesús. Hoy es un día para tomar una decisión. Aleluya. El evangelio no son sentimientos, ni son impulsos, son decisiones. En el Mateo 27 interno de cada persona, ¿cuántos están visualizando ya ese Mateo 27? La multitud, Pilato, Jesús y Barrabás. Pues ese pasaje ocurre dentro de cada persona. Y aunque te extrañe escuchar esto, dentro de cada uno de nosotros tenemos a estos personajes bíblicos. Primer personaje que podemos considerar que tenemos dentro, que representa un contenido del corazón humano. Cuando Pilato pregunta, ¿el pueblo que más favores ha recibido de Jesús? Hermanos, que los 4 religiosos que le tienen envidia digan, crucifícale, ya tiene delito, pero lo puedo llegar a entender. Pero ¿por qué dice toda la multitud gritó crucifica? Y yo pregunto, en esa multitud no puede dar una voz el ciego Bartimeo. En esa multitud, ¿dónde está el leproso? Para que dijese, mi carne se caía a trozos y el vicio limpio de un momento. En esa multitud, ¿dónde está Lázaro, su buen amigo? En esa multitud, ¿dónde está el endemoniado Gadareno? ¿Dónde está Jairo que diga, él entró al velatorio de mi hija y me la devolvió con vida con 12 años? Pero ¿a quién tenemos en esta multitud? Esta multitud, la que dice, crucifícale, encarna la maldad. Y esa está dentro de cada corazón. Y esa está dentro de todos. No lo podemos disimular, no lo podemos negar. La maldad está dentro de todos. Entender verdaderamente el Evangelio empieza con entender la maldad de uno mismo y la bondad de Dios. Quien no entienda estas dos cosas jamás podrá vivir un Evangelio auténtico sobre verdaderas raíces. Al diablo le interesa que te sientas bueno en ti mismo. Porque una persona que se siente buena en sí misma no depende de Dios como tendría que depender. Pero hoy te vengo a decir, y la palabra nos dice a todos, a mí mismo el primero que la predico, que tenemos maldad, que somos malos, y eso no es un insulto, es una realidad. Aquí va, ¿cuántos creen que Jesús nunca miente ni se equivoca? Él dijo, si vosotros siendo malos, nos llamó malos, y nos ama más que nadie. Y jamás nos acusará, porque Jesús no es acusador, es abogado. Pero aún el abogado te confronta con tu propia realidad para poder ir al trono blanco. Y te dice, vosotros siendo malos, anda ya que somos malos. Tenemos maldad. La maldad de Mateo 27 está en cierta medida dentro de nosotros. Es una maldad que es ingrata con Jesús. Y a veces se vuelca hacia Barrabás. Pero hoy te digo en este día, nunca dejes que la ingratitud y la maldad tome control de tu corazón ni de tus pensamientos. Has sido redimido para vivir en la bondad de Dios. ¿Qué dice la maldad? Al que más bienes les ha hecho, dice, crucifícale. Pero aquí aparece otro personaje que también está dentro de nosotros. Aparece Pilato, que era neutral en todo esto, no tenía intereses personales en ninguna de las causas,
Y cuando a Pilato le dicen crucifícale, Pilato se le acerca unos minutos y dice, ¿y por qué le voy a crucificar? Yo no hallo en él ningún delito. La conciencia. La conciencia. La que a pesar de estar rodeada de maldad todavía conserva la capacidad de distinguir que Barrabás es malo y Jesús es bueno. Esa es la conciencia. Pilato está encarnando la conciencia, la que ve la realidad y dice, ¿por qué lo voy a crucificar? Yo no hallo en él ningún delito. Pero ¿cuál es el problema? Que Pilato tuvo capacidad para discernir que Barrabás era malo y que Jesús era bueno. Como la conciencia tiene capacidad para discernir que el pecado es malo y la santidad es buena, pero Pilato no tuvo pulso para impedir la crucifixión de Jesús. Y le pudo más la fuerza de la maldad que lo que él estaba viendo con sus propios ojos. Porque la conciencia puede distinguir que el pecado es malo, pero no tiene poder para vencerlo, no tiene poder para derrotarlo, no tiene poder para someterlo. La conciencia ve el mal, pero solamente puede sucumbir ante él. ¿Por qué? Porque el bien que quiero hacer, ese no hago. Y el mal que no quiero hacer, ese hago. Porque queriendo yo hacer el bien, hay una ley en mis miembros, y es esta, que el pecado mora en mí. Y como Pilato no tenía fuerza para refrenar la maldad de Israel, de los fariseos, de los escribas, la conciencia no tiene poder para refrenar el poder del pecado. Solo hay un poder que supera el poder del pecado. No es el poder de la conciencia, no es el poder de la cultura, no es el poder de la familia ni los consejos de los hombres, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí vemos una conciencia con luz del bien y con luz del mal, pero que no tiene fuerza para tomar una decisión determinante. Y cuando le ve, dice, yo no veo en él ningún delito. Y cuando no ve en él ningún delito, habla un poco con él y empieza a ser impactado por él. Y aquí vemos otro personaje más que también está en el Mateo 27 de cada uno de nosotros. Una vez que Pilato ya ha visto la realidad, pero se ve atropellado por el mal de Israel, que le quiere crucificar, dice, y apareció su mujer, y su mujer le manda decir, Pilato, no tengas nada que ver con la sangre de este justo, que he pasado muy mala noche en sueños por causa de él. Aquí vemos a la revelación. ¡No! La maldad dice crucifícale, la conciencia dice yo no veo en él ningún delito. Pero donde quiera que hay una conciencia dudando entre el bien y el mal, siempre aparece la luz de Dios que te dice, no te manches en el pecado, no tengas nada que ver en la sangre de este justo. ¿Se dan cuenta? Porque tengo que decir algo, no hay nadie que peque, que haga el mal a conciencia sin que antes Dios le haya avisado. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y en lo más interno de sus entrañas, de su corazón, no quiere que ninguno se pierda. Por eso, antes de que cualquier persona peque a conciencia, Dios siempre avisa. Dios siempre avisa y te dice, ten cuidado, ¿qué decisión tomas? Esa mujer encarna la revelación de Dios, la luz del Espíritu Santo. Cuando viene te avisa y te dice, no te manches, no tengas que ver en cosas inmundas, no participes en pecados ajenos. La luz de Dios siempre está presente. Y nadie que se enfangue en el pecado podrá decir en el día del juicio que Dios no le avisó. Porque mirando hacia nuestro alrededor estamos llenos de avisos de Dios. Salomón dice que la sabiduría alza su voz en las plazas y grita en las esquinas y dice a cualquier falto de entendimiento, venid acá y os enseñaré el temor de Dios, la locura del desvarío y el valor de la sabiduría. Pero dice la sabiduría, por cuanto llamé y no me quisieron escuchar, llegará un día donde me llamen y yo tampoco responda. Óiganme, Dios es bueno y avisa. Y cuando alguien está luchando como Pilato luchaba, con la tentación del bien y del mal, entre Jesús o Barrabás, Dios siempre avisa. El testimonio de la creación es un aviso.
que te dice que Dios es real y un día habrá que darle cuenta. El testimonio de la Biblia es un testimonio que avisa que Dios es real y habrá que darle cuenta. La presencia y el mensaje de la iglesia testifica que Dios es real y que habrá que darle cuenta. La voz interna de la conciencia avisa y testifica que Dios es real y que habrá que darle cuenta. Y la palabra de hoy es un aviso de Dios. Si hoy estás luchando, si hoy no sabes por dónde tirarte, qué camino escoger, si ves que la maldad se quiere abrir paso en tu corazón, en tu matrimonio, en tu vida, en tu casa, hoy Dios me manda como su mensajero a traerte un recado del cielo. Hoy te digo, no tengas que ver en el pecado, no tengas que ver en el mal, no tengas que ver con la estafa, no tengas que ver con el odio, no tengas que ver con la valentía, no tengas que ver con la inmundicia del mundo, no. Cuida tu corazón. Cuídate. Pilato, Dios le avisa. Y Dios no le dice por medio de la mujer: Pilato, no le crucifiques. El aviso no es: no le crucifiques. Porque si el mensaje es: no le crucifiques, no vendría de Dios. Porque a la cruz tenía que ir. El mensaje es: no tengas que ver. Es decir, a la cruz va a ir porque tiene que ir. Y Dios se va a usar de la propia maldad de los malos para llevarlo a la cruz, por predeterminado consejo de Dios. Pero le ve Dios y está diciendo: Pilato, yo que veo que eres diferente, no entres en el grupo de los que le crucifican. Entra en el grupo de los que le reciben y se salvan. Oh, aleluya. No sé si hay alguien que quizá ha sido golpeado, está siendo llevado por la corriente del mundo y está siendo arrastrados a pecados que no van contigo, pecados que tú no querías cometer, pero quizá la fuerza de las compañías, la fuerza de una conversación, la fuerza del entorno, la fuerza de una necesidad te está diciendo: toca este negocio malo, haz esto, haz lo otro, codicia esto, codicia lo otro. Quizá una crisis en tu matrimonio y el enemigo está utilizando esa crisis para infundarte pensamientos de pecado, para infundirte deseos de pecar, de destruir tu casa y destruir tu propia alma para la eternidad. Pues hoy te vengo a decir como habló la mujer de Pilato, y hoy te digo: no tengas que ver con el mal, no te manches las manos con pecados que no están en tu corazón, porque tú mismo sabes dentro de ti que no has nacido para pecar, no has nacido para estar con Barrabás, tú has nacido para Dios, has nacido para su gloria, has nacido para vivir en santidad. La maldad dice: crucifícale. La conciencia dice: no hay en él ningún delito. La revelación de Dios dice: no tengas que ver en su sangre. Pero aunque Pilato está viendo la realidad, Pilato no se quita del todo del medio de la escena, pero sí hace algo. Alabado por unos y criticado por otros. Yo no me atrevo a dictaminar en este día si lo que hizo Pilato estuvo bien o estuvo mal. Creo que Dios no me ha facultado para juzgar si estuvo bien o estuvo mal. Pero si vemos que Pilato tomó aquel agua, se lavó las manos y dijo: si lo crucifican ustedes. Yo no quiero tener nada que ver en su sangre. Pilato ha lavado sus manos, pero imagino que su conciencia no ha quedado tranquila. Porque cuando lo ha entregado, dice, por agradar a los judíos. Qué doloroso es debilitarse por agradar a la mayoría. Toda persona de Dios tiene que saber qué es lo que Dios quiere. Y nunca ser coaccionado por aquello que sabes que no es de Dios. Cuando Pilato se lava las manos, se quita del medio con un corazón intranquilo, la Biblia dice un trozo de pasaje que 1000 veces que lo lea, 1000 veces que me vuelve a impactar y a herir el corazón. Dice: lo han tomado. Y cuando le han tomado, le han puesto una corona de espinas. Le han empezado a golpear la cabeza con una caña. Han empezado a herir. Le han tapado la cabeza y se han empezado a reír de él. Profetiza quien te golpea. Y uno le da un golpe por otro lado y otro por otro y se ríen. Profetiza quien te golpea. Le arrancan la barba a tirones.
y sin querer ser más educado que la Biblia, permíteme que cite esta palabra, y dice, y le escupía. ¿Por qué tienes que soportar todo esto? Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hubiésemos tenido nada que ver en esa aflicción. Pero saben que cuando alguien peca sabiendo que peca, está causando en su corazón los mismos efectos que cuando le hacían todo esto. Pecar a conciencia causa en el corazón del Padre el mismo efecto que cuando crucificaban a su Hijo. Lo golpean, le escupen. Pero aunque le hicieron todo eso, nunca me gusta decirle humillan, porque nadie tenía poder para humillarle. Solo se puede humillar a una persona que no está humillada. Por eso Filipenses 2 no dice que le humillaron, dice él se humilló a sí mismo. Y cuando le han hecho todo esto, me vuelve a impactar que en este estado dice Jesús tomando su cruz. Aleluya. Nadie le puso la cruz encima, porque a veces nosotros malentendemos el concepto de la cruz. Interpretamos la cruz como una situación que no se puede cambiar, que me gustaría cambiar pero no puedo, y una realidad dolorosa que tengo encima. Digo, esto es mi cruz y lo tengo que aguantar porque es mi cruz, porque es una realidad que no puedo cambiar. Pero ¿saben algo? Jesús no vivió la cruz como una realidad que no podía cambiar. Él dijo, yo hago una oración a mi Padre y me manda 60.000 ángeles en un momento para defenderme, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la cruz no fue a por Jesús, Jesús fue a por la cruz. Dice, él tomando su cruz, empezó a subir, como cantaba el hermano Bernabé, por las estrechas calles de Jerusalén. Iba camino al Gólgota, allí a la consumación de su propósito. Ha afirmado su rostro y va subiendo camino a Jerusalén. Visualícelo conmigo. Una cruz de 80 kilos, la carne levantada, tiene una paliza encima, la barba arrancada, tiene la corona de espinas, pero va subiendo y va subiendo y va subiendo, y nada lo detiene, y nada lo detiene, y nada lo detiene. Y en este Mateo 27 y 28 aparece otro personaje que también está dentro de los corazones. Viendo el estado de Jesús, dice, y cogieron a Simón de Cirene y le obligaron a llevar la cruz. Señores, alguien que no siente llevar la cruz, que no ama a la humanidad, ni tiene en su corazón llevar la cruz, lleva la cruz porque le obligan. ¿Quién es este? La religión. Llevar la cruz a la fuerza, llevar la cruz sin pasión, llevar la cruz sin amor, obedecer por miedo y no por pasión por Dios, orar solo cuando se tienen problemas, venir al culto por compromiso, que el pastor ha tenido un detalle conmigo y le voy a corresponder yendo al culto, no porque sienta hambre y necesidad de Dios. No pecar por miedo a perder el testimonio y la reputación, no por no herir el corazón del Padre. Todo eso es el evangelio de Simón de Cirene. El que hace las cosas por los hombres, el que hace las cosas se mantiene en santidad por guardar la reputación. No, eso es religión. Mantenerse en santidad por guardar la reputación, eso es religiosidad. El motivo es agradar al Padre, y quien agrada al Padre tiene buena reputación y tiene buen testimonio. Pero señores, el evangelio de Simón de Cirene está muy de moda. Estar en el culto, en las cosas de Dios, porque no sé hacer otra cosa, porque son muchos años, porque es el evangelio de mis padres, porque es el evangelio de la casa. No dejar el cargo porque, bueno, por una inercia, porque ya llevo demasiado tiempo, ya no sé hacer otra cosa, me aburro, y entonces llego y obedezco por inercia, pero sin gozo, sin pasión, sin darle gracias a Dios, sin lágrimas en los ojos, sin entusiasmo en lo que hago. Oigan, ese es el evangelio de Simón de Cirene. ¿Y cuál es el problema de la religión de Simón de Cirene? Que el evangelio de Simón de Cirene te hace pasar los dolores de la cruz, pero sin sus bendiciones. El evangelio de Simón de Cirene te hace pasar las lágrimas y el dolor de la cruz, pero sin gozar de su gozo, de su plenitud, de su presencia. Por eso hoy tengo que decir, la cruz no se lleva como Simón de Cirene. Es la hora de desechar todo evangelio de obligación, todo evangelio de coacción, de normativas humanas, de reputación humana, y hay que llevar la cruz por amor, por pasión, por Él. ¡Aleluya! Dios no se merece ser servido al estilo de Simón de Cirene.
Él se sirve, Él se merece ser obedecido y servido con todo el corazón. Y que aunque Él abra la puerta y diga, ¿queréis iros vosotros también? Aquí está la puerta, yo no obligo a nadie a quedarse. Y que haya un Pedro que le dice, me asomo a la puerta y aunque nadie me ata, nadie me obliga ni tú cierras la puerta, pero yo te digo que a quién voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú abres la puerta, pero yo me quedo contigo y yo te digo, estate tranquilo, porque aunque esa puerta esté abierta todo el día, aquí hay uno que se queda a tus pies porque te ama, porque te sirve, porque te quiere. Y una vez que Simón de Cirene ha hecho esa pequeña ayuda, ha llevado la cruz unos instantes, pero la ha tenido que soltar, porque en el panorama definitivo de la salvación no podía aparecer Simón de Cirene, solamente podía aparecer uno. Y la cruz, hermanos, de Simón de Cirene no salvaba a nadie. La cruz solo podía ser instrumento de salvación en manos de Él. Pero llegados a este punto, llevo 29 minutos y necesito que me deis unos minutos más. Mirad, hermanos. Ya le han mandado crucificar, ha tomado su cruz, ha soportado el maltrato y ha subido hasta la cumbre del Gólgota. Y ya en la cumbre del Gólgota hay una cosa que he hecho en falta. Hay un paso del juicio que he hecho en falta. Hay una tradición romana a la que llaman el titulus. El titulus es llevar una tabla con el nombre del condenado, el delito que ha cometido. ¿Y qué decía la tradición del titulus? La tradición del titulus decía que la tabla tenía que llevarse colgada al pecho o llevarla a un funcionario al lado del condenado. Y que esa tabla tenía que ir con el condenado desde que salía del calabozo hasta la cruz. Pero hermanos, no ha sido hasta el final que ha aparecido la tabla. Jesús ha recorrido desde el calabozo hasta la cruz sin el titulus. ¿Por qué con él se han saltado esta tradición? ¿Por qué lo suben a la cruz y lo suben sin tabla? Un evangelio apócrifo dice, y cuando levantaron la cruz trajeron la tabla. ¿Por qué? Si tanto odio le tienen, tanto le han criticado, que le pongan una tabla también con por qué está en esa cruz. Claro, se han tenido que saltar ese proceso, porque siendo sinceros por una sola vez en su vida, tenían que reconocer que aunque lo llevaban a la cruz por envidia, en esa tabla nadie podía escribir ningún delito cometido por él. Nadie podía argumentar nada. No podían decir, en esto mintió, en esto defraudó, en esto quebrantó la ley de Moisés, en esto defraudó a su prójimo, es que cogió algo prestado y no lo devolvió, es que falló al mandamiento 10, falló al mandamiento 50, falló al mandamiento 315. No, de toda la ley de Moisés nadie podía decir un delito espiritual, ni un delito civil, ni un delito social. Por eso se tenían que saltar el titulus, como diciendo, lo crucificamos, pero ninguno podemos poner un delito en que poner en esa tabla. Por eso Jesús ha subido, y ha subido sin tabla. Pero hermanos, permíteme en esta recta final compartirte que cuando ha llegado allí, hay una persona que tiene la carga de que Jesús no muera sin títulos. Quiere que tenga una tabla que realmente diga por qué está en esa cruz. Y lo que no han puesto los fariseos, lo que no han puesto los ancianos, lo que no han puesto los escribas. Señores, Pilato, la conciencia coaccionada que aparece desde el primer día, que había hablado un ratico con él y le había dicho, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús nunca le dijo que era el rey. Le dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Me imagino a Jesús diciéndole esto, mirándole a los ojos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en el corazón de Pilato empieza a haber un terremoto. Se empiezan a sacudir los cimientos de todo lo que él como romano conocía y de todo lo que él como romano sabía. Y el que había desaparecido de la escena desde el principio del capítulo aparece y manda llevar una tabla con un titulus. ¿Y qué dice la tabla? Donde tenía que poner el nombre de Jesús y el delito que ha cometido. Señores, yo digo esto ya es lo que sienta. Cuando levantan la cruz, en la tabla que tenía que poner un delito pone Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato, él no te ha dicho que es el rey. Pero me imagino a Pilato diciendo, he estado un minuto con él. ¡Gloria!
Y aunque no estaba en un trono, Señor. aunque nadie le adoraba, aunque estaba rodeado de golpes y de sangres, pero habla como un rey, se sienta como un rey, tiene porte de rey. Tengo que decir que si está ahí es porque es el rey de los judíos. Y la misma noticia que aquí causa tanta alegría, en los judíos que lo han visto dicen que han dicho: Pilato, por favor, te rogamos que no pongas eso. Gloria. Aleluya. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no queréis ver esas letras? No, por favor. Pon que él dijo que era rey de los judíos. No que es el rey de los judíos. ¿Por qué tienen tanto miedo a esa cabra? Aleluya. Porque no lo quieren ver. Porque miren, les humilla y les avergüenza ver dos cosas. La primera, que esta es la segunda vez que alguien proclama a Jesús como rey. Y las dos veces fueron gentiles. La primera, los magos de Oriente cuando nacen, dicen: ha nacido el rey de los judíos. Y la segunda, Pilato, que dice: él es el rey de los judíos. Lo que no reconocía Israel teniéndolo con él 33 años, lo reconocían los gentiles que no sabían nada de religión, pero sabían identificar la realeza cuando la veían. Y es que, hermano, permítame decirle, nadie se enfade. Tiene menos problemas en ser gobernado por Dios y recibirlo como rey los gentiles de la calle, que son impactados por Dios y cambian, que los religiosos de Israel, que llevan toda la vida en el culto, pero siempre son los mismos. Esos le quieren como sanador, pero no le quieren como rey. Le quieren como proveedor, pero no le quieren como rey. Pero viene alguien, el sucio de pecado, encercochado del mundo, pero Dios lo toca, la palabra lo cambia y le dice: tú eres el rey de mi casa, eres el rey de mi vida. ¿Qué es lo que les hace daño? Primero, que los gentiles han sabido ver a un rey donde ellos no lo han visto. Y dos, que Pilato lo ha puesto en 3 idiomas. Y lo que más ha llegado al mundo occidental ahora, los católicos, le han dado más publicidad al letrero latín que dice INRI, Jesús Nazarenos Rex Judaeorum. Pero es que también estaba escrito en hebreo. Señor. Amén. Y en hebreo había unas iniciales Señor. que llenaron de pánico a los que estaban a los pies de la cruz. Porque ellos han querido manchar su nombre, han querido rebajar su nombre y llenarlo de basura. Pero cuando lo levantan en la cruz ven un nombre. Pone Yeshua Hanosdri Bemeleka Yehudim. Y como ustedes saben, en el lenguaje hebreo, la primera letra de cada palabra determina el significado total de la frase. Acompáñenme por un momento a otro monte. En el monte Oreb, Moisés está hablando con Dios. Y dice: cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le responde: el yo soy me envía. Cuando han tomado ese nombre como herencia, lo han traído a la escritura. ¿Y qué han hecho? Han dicho: para que ninguna boca humana lo pronuncie, lo vamos a escribir con consonantes, sin vocales, para que su nombre solo lo diga él. Al igual que ningún hijo que respete a su padre le llama por su nombre, sino padre, papá. El pueblo judío dice: no les vamos a llamar por su nombre, que su nombre solo lo diga él. Y lo vamos a resumir en un tetragramatón de 4 consonantes: Y, H, V, H. El yo soy. Cuando levantan la cruz y ven la tabla, los judíos ven que Yeshua Hanosdri Bemeleka Yehudim tiene por iniciales Y, H, V, H. Pilato está diciendo: número 1, es el rey, y sin saberlo está diciendo: es el yo soy que habló con Moisés. Es el que se apareció en el monte Oreb. Le habéis llevado a la cruz, pero no podéis evitar que es el rey y es el gran yo soy. Y tercer mensaje de la tabla que está diciendo: primero es el rey, segundo es el yo soy, y tercero, cuando en los corderos estaban seleccionando, en los criaderos de corderos, cuál iba a ir para la Pascua, el sumo sacerdote tenía que mirar con mucho detenimiento cuál era apto para ir al sacrificio, para llevar todos los pecados del pueblo. ¿Y saben qué hacía? Los miraba uno por uno, y por muy bonito que fuera, si tenía un solo defecto, decía: este tiene defecto, descartado. Miraba a otro, de arriba abajo,
este tiene defecto, descartado. Miraba a otro, este tiene defecto, fuera. Pero cuando encontraba un cordero sin defectos, decía, no tiene error, si es perfecto. ¿Sabes qué hacían? En el criadero lo apartaban, le ponían una jaula aparte, una majada aparte, comiendo aparte. Y para que todo el mundo supiese tenerlo aparte, ¿sabes qué ponían? Una tabla de madera encima del cordero, que en su jaula ponían Y, H, V, H. Estaban diciendo que nadie moleste a este cordero, porque es el cordero de Yahvé que va para la Pascua. Aleluya. Pilato no lo sabe, pero Pilato está diciendo, primero es el rey, segundo es el yo soy, y tercero, solo él podía ir a esta cruz, porque es el único cordero de Yahvé que podía llevar todos los pecados de la humanidad. Lo llevó sobre su cuerpo. Estaba diciendo, es el rey, es el cordero y es el yo soy. Habiendo dicho esto, ¿cuántos se acuerdan ahora de Barrabás? ¿Verdad que no? ¿A que no hay color? ¿A que no hay color entre elegir entre Jesús y Barrabás? Pues hoy la palabra de hoy es que te decidas de una vez y que cortes toda alianza con el pecado, corta toda alianza con el mundo, corta toda alianza con las tinieblas. Hoy Dios te dice, elige, elige, elige Jesús o Barrabás. Y ahora yo quiero hacer el papel de Pilato. Aquí dijeron crucifícale, pero hoy yo pregunto a la multitud de Sabadell, ¿cuántos se quedan con Jesús? Que hay una multitud que se queda contigo. Toma la decisión. Este es el día. Mañana puede ser tarde. Es el día para tomar la decisión y soltar definitivamente todo lo que te está dañando y lo que está obstaculizando tu relación con Dios. Desecha a Barrabás. Abraza a Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo eres. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Adora, 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 adora. Ahora sube esa música, por favor. Hay unción en esas notas.